Radio Mundiales, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Argentina, Rosario. Muy importante, Rosario. Ah, claro. Doctora Dombrowski. Luis Torres, ¿cómo le va? Bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, así que empezamos con esta, esperemos que secuencia, esto del, el tema es, que nos convoca es el dinero. Vamos a ver diferentes aspectos del dinero y hablábamos del dinero y la infidelidad, del dinero y la prostitución. Vamos a ver las criptomonedas. ¿Qué me cuenta? Vamos a hablar de eso. Y he rescatado un librito de un psicoanalista que se llama Guillermo Sichelo, que estudió acá, enfrente, en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y ahora vive en Buenos Aires, aparentemente, y el libro se llama Función del dinero en psicoanálisis. Este libro, en su momento lo había llevado a México, ahí quedó, y con toda esta historia, bueno, lo traje en el último, cuando rescaté toda mi biblioteca, menos mal que rescaté la biblioteca, bueno, me acordaba de este libro, es una perlita, realmente es una perlita, así que a lo largo de estos diferentes miércoles, que esperemos poder seguir adelante, vamos a trabajar el tema del dinero. Bueno, ¿qué es esto del dinero? ¿En qué se juega esto del dinero? Bueno, justamente, digamos, a lo largo de lo que viene la historia, encontramos que había una valoración, estamos en los tiempos en que el dinero no existía, sino en los tiempos cuando existía el trueque, donde se decidía que usted me vendía, me cambiaba no sé, 2 ovejas por un suéter, porque de alguna forma se estaba valorando que había algo del orden que se estaba colocando allí, ¿no? Algo del orden del trabajo, y que se le estaba dando, de acuerdo a cómo se valoraba, se hacía ese intercambio, digamos, esta cuestión del trueque. O sea, ya esta cuestión de decir yo valoro el trabajo que le hiciste, ya estaba desde todos los tiempos, estaba valorándose eso. Entonces, esa es la gran diferencia que nos viene a hacer justamente, que detecta Marx, que no es algo que digamos que él lo inventa, sino que él lo detecta, él se da cuenta que existe eso. Y en tanto y en cuanto usted me dé la vasija y yo le dé, no sé, el caballo, después yo uso el caballo y usted usa la vasija, no hay ningún inconveniente. Es el tema de en esa cuestión del trueque, que hay ahí, ¿no? O sea, el valor que usted considera que tiene, que yo considero, nos ponemos de acuerdo y hacemos el intercambio. Incluso podemos llegar a pensar, y es eso también lo que viene a detectar Marx, que resulta ser que se decidió en un determinado momento eso, ¿no? Que la vasija yo la puedo utilizar para venderla. Supongamos que no existen vasijas en ese lugar, y entonces yo llevo todas las vasijas y le voy a empezar a cargar, la voy a vender a más. Esto implica que eso es un valor que es el que tiene dentro de lo que podría llegar a ser el mercado.
Entonces, esa diferencia es la que va, de alguna forma, yo la voy a empezar a atesorar para poder vender más vasijas. Y esto es el cuento de nunca acabar. Esto es el cuento de nunca acabar y es lo que nos viene a decir Marx, que ese valor de cambio, ¿no? de esto de atesorar para vender más cara y demás, eso es el cuento de nunca acabar y constantemente voy a estar queriendo más y más y más y más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se detecta que una cosa es la lana pura, digamos, por así decir, y otra cosa es el suéter tejido? Es porque hay algo del orden del sujeto que lo brindó, lo puso allí, ¿no? O sea, de forma muy amplia nosotros podemos llegar a decir que eso fue el trabajo que puso para hacer eso. Pero no solamente, y es eso lo que viene a decirnos Jacques Lacan, no solamente puso el trabajo para hacer eso, sino también puso parte de sí. O sea, puso algo del orden de su deseo para poder realizar eso. Y lo que viene a ser aquel que saca el que usufructa con, digamos, las vasijas o con los suéteres o lo que sea, de alguna forma se está apropiando de esa parte de cada uno de los que elaboraron o trabajaron ese producto. Entonces, lo que es allí cuando Marx nos dice que eso es la fetichización de la mercancía, o sea, la mercancía como fetiche. Ahora bien, vamos a parar acá con eso y vamos a pensar, ¿qué es el fetiche para el psicoanálisis? El fetiche para el psicoanálisis es la materialización del falo. ¿Qué queremos decir con esto de la materialización del falo? Cuando uno está en la dinámica fálica, o sea, cuando uno sabe que todo no lo puede, sabe que no está completo, que no es perfecto, que no es absoluto, va a tener la ilusión de pensar que va a encontrar aquel elemento dentro de la cultura que de alguna forma llene, ¿sí?, esta falta que uno tiene. Entonces existe un significante, existe una representación de eso que puede llegar a llenar mi falta, digamos que me puede llegar a ser completo, que me puede llegar a ser perfecto. Esa representación, ese significante, es lo que es representado, es figurado como si fuera el falo. O sea, pero es algo abstracto, es algo que está en esa forma de pensar, en esa dinámica. O sea, es algo que siempre se me va a ir corriendo. Siempre es como una zanahoria, es lo que me hace andar y que cuando me voy a acercar y calculo que lo tengo, se me escapó. Entonces va tomando diferentes fachadas como son los objetos de deseo que uno va teniendo. De pronto es, primero me quiero recibir, sí, ya te recibiste, sí, pero bueno, ahora me falta el consultorio, sí, pero ahora me gustaría tener una familia, sí, pero me gustaría tener un hijo, una casa, un auto, un viaje, O sea, eso que de alguna forma me puede llegar a completar, es como que siempre va andando. Porque entonces, de esa forma, uno cae en la cuenta de que todo no se puede,
de que siempre algo me falta y de que eso siempre me va a ir corriendo, y uno tiene esa ilusión, ¿no? Uno tiene esa ilusión de que eso puede llegar a ser. Bueno, justamente el fetiche es aquí y ahora un elemento que dice: no, boludo, déjame a mí que yo sé, acá está esto que vos lo estás detrás, mira, yo acá lo tengo, fíjate, acá está. Yo no estoy hablando del fetichismo propiamente dicho, yo estoy hablando de ese objeto que dice: acá está. No es que vos decís que faltaba y que no estaba y que todo no se puede tener, acá está, mira, acá lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el fetiche. El ejemplo más claro es el del el fetichista propiamente dicho, que le hace poner a la partener sexual, a su compañera sexual, le hace poner los zapatos determinado, el monito no sé cómo, o el caso que contaba Freud del brillo en la nariz, que algunas muchachas, este hombre le veía cierto brillo que de alguna forma nos decía que la mirada no está perdida, sino que la mirada está ahí, ¿no ves? Yo le puedo poner el brillo. La voz, esa voz no está perdida para siempre. El pene, ¿no? O sea, el falo en erección constantemente, acá está, ¿sí? Todos los objetos pulsionales, que no vamos a entrar en esos objetos pulsionales que vienen a disfrazar esa falta, eso que todo no se puede, en el caso de la perversión, lo que hace es decir: acá está, es la materialización del falo. Ese es el fetiche. Es aquel que nos está diciendo: no es como decís, reniego de esa tesitura donde se aceptaba la falta, porque acá está el fetiche. ¿Ves que acá está? Entonces, para poder sostener ese fetiche, eso, todo el tiempo tengo que estar comprobando que el fetiche existe y que aquello es algo, reniego de esa idea que tengo una falta y que no lo voy a poder corroborar. Ahora, uniendo estas dos ideas, la fetichización de la mercancía y esta idea del fetiche, nos da la pauta que como lo llama Marx, el capitalista, todo el tiempo va a necesitar demostrar y demostrarse que eso existe, que es posible renegar de esa falta, y todo el tiempo va a estar poniendo constantemente quitándole al obrero, que es su partener, digamos, ¿no? Dentro de la fórmula clásica del capital, el que pone el trabajo, que en realidad lo que pone, él lo pone en términos de trabajo, pero por todo lo que estamos viendo, lo que está poniendo es parte de su subjetividad. Y entonces se queda con eso, y siempre va a querer más y más y más y más. Es por eso que dice Marx que se queda con que en cada producto, en cada objeto producido, existe la plusvalía. Esto de que le entrega el operario, el trabajador, le pone ese plus que hace que valga más. Y desde ahí
Lacan habla del plus de goce. Eso, ¿no?, que el operario queda, el obrero, queda en ese lugar de objeto como una maquinita que produce, que es gozado todo el tiempo, y el capitalista, ¿no?, lo que hace, que en este caso, hablar de capitalista porque hablaríamos con las categorías dentro de lo que es la teoría de Marx, pero digamos, ese que reniega, ¿no?, que el perverso que reniega, o el mecanismo perverso, si queremos poner, que reniega, ¿no?, de esto de que existe la falta, que existe el límite, que existe el deseo, es una forma de demostrar, de renegar de todo eso. Entonces, constantemente va a querer más, más, más y más, y no solamente eso. En la perversión, el deseo, Lacan nos da una fórmula que le invierte, digamos, ¿no? No es que está el sujeto en búsqueda del objeto A, de eso que lo causa, de esa falta, ¿no?, eso que lo causa y va detrás de eso. Lo que hace el perverso, la postura perversa, es materializar el objeto, ponerlo acá, y detrás de ese, él lo grafica con un matema que es un rombito, digamos, ¿no?, es una fórmula, está en el lugar donde tendría que estar el objeto, ahí pone el sujeto. Y entonces la fórmula del deseo, de la perversión, es voluntad de goce. Quiere gozar. ¿Y qué significa gozar? Significa manipular los cuerpos, porque eso a ese perverso le da placer. Entonces, cuando escuchamos decir, ¿no?, escuchamos decir, ¿cómo puede ser que tal o cual gobernante no le dé pena que se están muriendo de hambre, o que mueren de frío en las calles de no sé qué? Es que justamente es eso lo que buscan. Justamente más gozan, más deleite, más disfrute tienen. Porque ¿cómo es que en las manifestaciones, en las movilizaciones en Chile le tiraban a los ojos a los manifestantes? ¿Por qué no le tiraban en los pies o en las piernas? ¿No? Ese es el caso extremo, es el torturador. Más sufre la víctima y más goza el torturador. Entonces, dice, todo esto lo explica Sichelo en este libro excelente. Entonces dice, uno ha escuchado decir cosas como, por ejemplo, no, si tal gobernante viene de familia de ricos, jamás va a robar, jamás, ¿no?, porque no sé qué. Y justamente es en esa dinámica, en esto de robarle el alma al otro, ¿no? O sea, de sacarle eso, porque la idea es que ese capital, ese dinero, cada vez se mueva más. Entonces, ahí lo que tenemos es esta insaciabilidad, por así decir. Esto que es esta acumulación y acumulación y acumulación, ¿no? Porque una cosa que es lo que nos mostró Freud, es el hecho de que uno de alguna forma
pospone el placer o el disfrute, vamos a decir, pospone el disfrute, la satisfacción, esa es la palabra que él usa, porque va a tener una satisfacción mayor, ¿no? Es una satisfacción mayor, entonces la pospone en el tiempo. Ese es un rasgo de adultez, por así decir. Sin embargo, la acumulación y la cosa eterna, porque decíamos, ¿no? En el trueque, ¿no? El barro, y hago la vasija, hago 2 vasijas, junto un poco de plata, poco más, vendo 10 vasijas. Bueno, ok, pero en un determinado momento yo voy a juntar todo el dinero de las vasijas y con eso me voy a comprar una cama o lo que sea. Está todo bien. O sea, eso es trabajar en pos de una satisfacción más lejana o más grande o lo que sea. Está todo bien. El tema es ese cuando se endiosa el dinero por el dinero mismo. Un conocido nuestro decía que quería ser millonario, solo ser millonario. No es que quería tener 10 casas o para disfrutar o viajar o no. No, el tema era como el tío rico más pato, ese que se revuelca en las monedas de oro y en los billetes de pesos, ¿no? Eso es es un poco la idea. Bueno, esto queríamos comentar cómo se van dando la relación entre lo que es el dinero y cómo poderlo ver desde el psicoanálisis. Esto era lo que hoy como introducción que quería contar. Solo introducción. Sí, pesadita la introducción. Y la próxima sesión va a seguir con el tema. Sí, seguimos trabajando este tema de del dinero, siempre visto, tratándolo de ver desde el psicoanálisis, para poder llegar en algún momento a poder pensar por qué pagamos la sesión de psicoanálisis. Si generalmente cuando se trabaja, había un profesor que decía en la facultad, dice, es cosa de locos, dice, porque generalmente el que trabaja, cuando termina su trabajo, qué sé yo, carpintero, plomero, el que viene, recibe su pago. Dice, pero si viniera alguien, una mosca o no sé qué, y mirara una sesión de análisis en un consultorio, el que está trabajando es el paciente, y el que está sentado escuchando es el psicoanalista, y cuando se va le paga al psicoanalista, ¿no? Entonces, pero vuelve, el paciente vuelve, entonces ¿qué pasa ahí, no? Bueno, vamos a dejar acá.